voy a explicar las faldas de Neja, ¿vale? Que es la que vimos el último día en clase, que tú no viniste y no te enteraste de nada. Por tanto, la falda de Neja, voy a hacer el dibujo, el diseño en plano, ¿vale? Voy a hacer un poco a lo mamarracho, ¿vale? Sería una cosa así. La falda de Neja es una falda que se compone de piezas iguales. Por lo tanto, se utiliza un solo patrón y se copia el número de veces que nosotros decidamos. Ella hizo la falda de 10 nejas, por lo tanto necesitamos 5 para el delantero y 5 para el trasero. Entonces, esto más o menos no tiene mucha complicación. Te digo cómo se hace el patrón. El patrón partimos de un eje de simetría, ¿vale? El eje de simetría se hace siempre con escuadra de cartabón, como todo en la vida, y reglita y con sus medidas. El eje de simetría es que en vez de empezar de un ángulo recto, partimos de una línea central delimitada por dos líneas, ¿no? ¿Y qué significa? Que tanto aquí como aquí tenemos que poner las mismas medidas y van a salir medio patrón igual en cada lado, como si fuera un espejo. Entonces aquí tenemos que poner el largo del largo total de la falda, ¿vale? Las medidas que nos dio ella son largo total 42 centímetros, altura de cadera 18 centímetros, cintura 68 centímetros, cadera 90 centímetros y el ruedo 80 centímetros. ¿Vale? Y ya lo tenemos aquí todo. Entonces, como hemos dicho que vamos a hacer 10 nejas, o sea, 10 piezas, tenemos que dividir las que son de contorno entre 10. Por lo tanto, tenemos que medir cintura, cadera y ruedo entre 10. La cintura entre 10 serían 6,8, la cadera sería 9 y el ruedo serían 8. Estas son las medidas que necesitamos para nuestro patrón. Como estamos ante un eje de simetría, tenemos que poner medio patrón a cada lado. Entonces, si la cintura eran 6,8, tenemos que poner mitad a cada lado y ya tenemos los 6,8. Por lo tanto, 6,8 entre 2, 3,4. Supongamos que esto está a medida todo, que aquí tendríamos la caderita que son los 18, que este sería el largo total que serían 42 y no me sale el 2. ¿Vale? Y esto serían los 3,4 y tal. Entonces, la cadera, lo que hacemos es línea discontinua hacia los dos lados. Obviamente 18 centímetros, ¿vale? Llegamos a la cadera y decimos cadera 90 centímetros. 90 centímetros entre 10 son 9 centímetros. Como tenemos que poner eje de simetría mitad a cada lado, pues serían 4,50 aquí y 4,50 aquí, ¿vale? Es todo con su reglita, ¿eh? A la escala que queramos, pero con su reglita. Nosotros en clase la hicimos a escala 1,300, si no me equivoco, ¿vale? Y cabe en un folio perfectamente. Y nos vamos al ruedo. El ruedo siempre es el contorno del bajo de la falda, que puede ser mayor o menor, depende de la falda que nosotros queramos. Ruedo son 80, entre 10 son 8, eje de simetría, mitad a cada lado, 4 y 4. Y lo único que tenemos que hacer es unir los puntitos que nos han salido. Unimos cintura con cadera, cadera con ruedo. Cintura con cadera, cadera con ruedo. ¿Vale? Esto debe ser simétrico, porque como lo son alzados está un poco regular. Y ya tenemos nuestro patrón de la neja. Es muy fácil de hacer y no tiene tampoco mucho misterio, ¿vale? Lo que sí que ahora vamos a ver una cosa, que el patrón de la neja puede ser como este. Este tiene un poquito de tubo. ¿Por qué? Porque la cadera es mayor que el ruedo. La cadera son 90 y el ruedo son 80. Entonces podemos hacerla así para que nos quede un poco entallada hacia abajo. Podemos hacerla recta, que tendríamos la misma medida que tenemos de cadera
la llevaremos hacia abajo, hacia el ruedo. O podemos hacerla con evasé, que es que desde la cadera añadiríamos amplitud. Esta es la de que es inferior, sería con un poquito de tubo de lápiz. Esta es la recta, misma medida en cadera que en ruedo. Y la evasé, que desde la cadera añadiríamos la amplitud que quisiéramos. Obviamente la misma en los dos lados y tal. Entonces ya tenemos el patrón de la farda evasé, de la farda de Neja, perdón, y las tres formas en las que se puede hacer. Ya lo que cambia son las medidas del cuerpo y el patrón es siempre el mismo. Entonces, una vez que tenemos el patrón, a la hora de hacer la falda, necesitamos hacer 10 piezas como esta. 5 para el delantero y 5 para el trasero. Se unen y ya tenemos la farda. Después también vimos en clase la farda de tabla. La farda de tabla... Para la farda de tabla... te voy a enseñar papelito. La tabla es así. Entonces, queda así muy bonita. Esto va todo súper bien planchado, ¿vale? Entonces, para las tablas tenemos unas partes que son estas, que son las que nosotros vemos a simple vista, y después tenemos otras que son las que están escondidas, digamos, que son estas, que son las no vistas. A las partes que se ven las vamos a llamar tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tablas las que tengan. Y a la parte que no se ve lo vamos a dividir entre dos, porque esto va doblado, entonces tenemos fondo 1 y fondo 2. Entonces, para montar esta falda, ella siguió con el ejemplo de las 5 nejas, entonces la hicimos con 5 tablas. ¿Vale? Entonces, el patrón base de la falda de tabla, utilizamos el patrón de la neja, ¿vale? Entonces colocamos aquí nuestro patrón de la neja, ¿vale? ¿Y qué hacemos? Que entre tabla y tabla necesitamos añadir esos dos fondos que acabamos de ver sobre la tabla, la farda de papel. ¿Qué pasa? Que el fondo tiene que ser siempre inferior o igual que la parte de aquí de la cadera, que es la parte más ancha. Entonces, las tablas son mayores o igual que los fondos, siempre. Hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, si aquí teníamos 9, los fondos pueden ser o de 9 o inferior. Ella en clase, el ejemplo que hizo fue con 8 centímetros el fondo. Entonces, fondo, 8 centímetros. Entonces ponemos 8, ponemos tabla 1. Medimos los 8 centímetros de aquí a aquí, lo llevamos todo en recto y tenemos el fondo 1. 8 centímetros de aquí a aquí, fondo 2. A continuación, metemos la tercera tabla. Tabla 2, perdón. Tabla 2 y sus dos fondos. De 8 centímetros cada uno. Fondo 1 y fondo 2. Y tercera tabla. Tabla 3. Vale. Como no me quedo sin papel y sin tiempo y sin vida, casi sin aliento, vamos a imaginar que esta ya es la tabla 5. Esto es cuestión de aprendérselo, pero es muy sencillito todo de hacer. Hemos llegado a la tabla 5. Como vemos, ahora dibujarlo, entre tabla y tabla siempre van dos fondos. Entonces, a los costados no podría quedar así porque tendríamos tabla y sin fondo. Entonces quedaría una costura normal. Entonces, ¿qué hacemos? Que metemos una tabla al principio y otra al final. Por favor, dibujármelo bien, ¿vale? Que lo estoy haciendo de puta pena. Ya tendríamos nuevamente fondo 1 y fondo 2. Ya tenemos el patrón de nuestra falda de tabla, a la medida que nosotros hemos elegido y de la forma que nosotros hemos elegido. Y la medida del cuerpo que teníamos. Entonces, esto lo recortamos por aquí. Todo esto de aquí y todo esto de aquí. Cortar por aquí también, de aquí a aquí. Cortar y por aquí también.
cortar, ¿vale? Todo eso. Y por aquí obviamente también, ¿vale? Hacia abajo, cortar. Cortamos todo. Y ya tenemos nuestro patrón. Cuando lo cortamos, nos queda una cosa así, ¿vale? Entonces tenemos que ir haciendo dobleces para que nuestra falda de tabla se quede bonita y formada. Entonces, como la tabla va a vista y el fondo va escondido hacia atrás, cogemos la tabla y el fondo lo doblamos hacia atrás, ¿vale? Si te fijas, la tabla no va recta entera. La tabla tiene aquí otra línea porque la cadera es mayor que la cintura. Entonces, doblamos por aquí y aquí nos desviamos de aquí en el doble, ¿vale? Así doblamos todo esto recto y al llegar aquí, doblamos por aquí, ¿vale? Y vamos haciendo lo mismo. Los fondos tienen que quedar escondidos y las tablas vistas. Por lo tanto, este de aquí, doblamos el fondo hacia atrás. Fondo con fondo. Y ya tenemos tabla con tabla. Siempre respetando estas líneas, ¿vale? Tabla 2. El fondo hacia atrás. Fondo con fondo. Y ya tenemos tabla con tabla. Y hacemos así en entero. Y queda muy bonito. Y yo creo que ya no me queda nada para explicar.